Dios le bendiga a todos los que nos están acompañando allí en la distancia y poder darle la gracia por poder estar conectado allí. Compartan este video, compartan y que el Señor pueda llegar a través de esta aplicación, ¿no? Allí, allí en sus casas donde ustedes están y poder llevarle estas alabanzas que hemos estado compartiendo y que hemos estado, ¿no? Eh, cantándole y adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Como dando finalización, yo quisiera compartir una pequeña palabra, una pequeña meditación de la palabra del Señor, ¿no? En esta noche. Este pasaje se encuentra allí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, se encuentra esta palabra que quiero compartir con ustedes. No sé si ustedes pueden acompañarme allí en su casa, si tienen alguna Biblia o si no lo tienen, no importa, yo lo voy a leer y le voy a transmitir, ¿no? Lo que el Señor tiene en esta noche. Pero este pasaje se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos, dice el pasaje, de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero dice, no les aprovechó el oír la palabra para no ir acompañada, dice, por no ir, perdón, acompañado de fe en los que la oyeron, ¿no? Dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, dice, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Sigue diciendo el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa, dice, de desobediencia. Otra vez determina un día, dice el versículo 7, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otros días. Dice, no habría después de otro día. Versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, dice el versículo 11, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Que el Señor tenga misericordia y Él pueda bendecirnos a través de esta palabra de la cual el Señor me ha permitido y me ha dado en esta noche para poder compartirles con ustedes este pasaje. Dice el libro de Pablo, podemos decir el apóstol Pablo hablándole a esta comunidad de hebreos, al libro de los hebreos, y el versículo 1 comienza diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa, dice, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Evidentemente aquí Pablo le estaba hablando, ¿no? A su propio pueblo, a sus propios contemporáneos en aquella ocasión y haciéndole acordar, ¿no?
de cómo el Señor había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y si quizás algunos de los amigos que nos están viendo, algunos han podido escuchar de esta historia, ¿no? Cómo el Señor había rescatado allí por el libro de Éxodo, narra Moisés y escribe cómo el Señor había sacado al pueblo de Israel desde la tierra de Egipto, ¿no? Y si hacemos un poco de historia retrocediendo hacia esos versículos, nos damos cuenta cómo el Señor los sacó de allí, de aquel lugar, con mano poderosa, con mano fuerte, con prodigios y milagros, ¿no? Desde aquel lugar, desde sacándolo, ¿no? Y tocando la vida de Faraón a través de aquellas plagas, ¿no? Y después de aquel tanto tiempo, de 500 años, de estar aquellos hombres y aquellas mujeres israelitas subyugado por el faraón y por el pueblo de Egipto. Allí el Señor a través de Moisés trajo la liberación de este pueblo. Y el apóstol Pablo se acuerda de esta situación y comienza a hablarle y decirle el versículo 2, porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír porque no, por no ir acompañado de fe a los que los oyeron. Ahora yo me pregunto, ¿qué quiere decir Pablo con esta situación? No, el apóstol Pablo le estaba diciendo, y si leemos un poco la historia, dice que salieron 600,000 hombres desde aquel país de Egipto, israelitas, sin contar las mujeres, los niños y mucha gente que salió desde aquel lugar, extranjeros que aprovecharon la oportunidad para librarse y ser libres de este país de Egipto. Eran 600,000 hombres. Y yo me imagino tanta cantidad de hombres que salieron y su familia, sus hijos, sus niños desde aquel lugar. Pero si leemos la historia a lo largo, desde aquella peregrinar desde el pueblo de Israel, a lo largo de aquel caminar por el desierto, dice la historia y la Biblia dice que había aproximadamente 20 días desde Egipto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde el Señor llevaba a descansar a su pueblo Israel. Pero sin embargo, anduvieron, dice el pasaje, divagando y caminando por el desierto por 40 años. Y en aquel lugar y en aquel transcurso de aquel tiempo, por causa de la desobediencia, por no creerle al Señor, por no confiar en su palabra, dice la Biblia y la historia que la leemos en el libro de Éxodo, que no pudieron llegar a la tierra prometida. Inclusive su líder, su guía, quien era Moisés, tampoco pudo entrar a aquel lugar, la tierra prometida. Qué impresionante poder saber de aquel hombre Moisés, que fue, dice el pasaje, conforme al corazón de Dios, que no se levantó un profeta ni antes ni después ni habrá como Moisés, pero no tuvo la oportunidad por causa también de la desobediencia de aquel pueblo tan duro, no tan empedernido, dice, duro de corazón e incircunciso de corazón. Dice el pasaje que no les aprovechó el sacar al Señor a su pueblo de Egipto, porque no iban acompañados de fe en lo que habían escuchado. No creían que el Señor le podía dar. En una ocasión le dijeron el pueblo a Moisés, Moisés, danos un poco de pan, danos agua porque estamos muriendo aquí. Y en una ocasión le dijeron, ojalá volviéramos a Egipto porque nos acordamos de las papas, de la carne que comíamos, y aquí nos estamos muriendo de hambre en medio del desierto. Pero la cuestión estaba en que tenían que confiar en el Señor, tenían que confiar en su gracia, confiar en su providencia. Y por todas esas situaciones que el pueblo de Israel, si leemos en aquellos libros, desobedeció, no creyó, le faltó la fe, le faltó el amor, le faltó el confiar en él. Entonces el Señor, dice el pasaje, que no le permitió a ninguno de ellos entrar en la tierra prometida, solamente a Josué y a Caleb, que habían creído cuando fueron a recorrer la tierra, y la descendencia de los hijos de aquellos 600,000 hombres pudieron entrar después de haber sido circuncidados, dice el libro de Éxodo. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? El libro del Hebreos
el apóstol Pablo escribía. El versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? De la manera que dijo. ¿Quién lo dijo esto? Obviamente lo dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el Señor se enoja, cuando el Señor entra en un estado, no es porque Él quiere, sino porque nosotros a veces le llevamos a que el Señor se moleste con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. ¿Cómo no creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo no creerle que el Señor nos sacará de esta situación que estamos pasando? ¿Cómo no creerle al Rey de Reyes cuando dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿No? ¿Cómo no creerle a Él que Él nos va a guardar de esta plaga que está azotando a este mundo entero? Si bien es cierto, no somos inmunes, y si bien es cierto, podemos a veces contagiarnos con esta plaga, pero una confianza tenemos que si morimos, nos vamos con Él a las nubes del Cordero. Una confianza tenemos que no importa si nos pase, confiamos en su gracia y en su misericordia. Y quizás esta situación que estamos pasando, queridos hermanos y amigos, que tú nos escuchas allí en la distancia, donde quiera que seas, lo que estamos pasando actualmente en la sociedad, en el mundo entero. Veía en las noticias que los líderes mundiales están inclinando su rostro y pidiendo la misericordia de Dios sobre su vida, sobre su pueblo, sobre su nación. Y si esto no es otra cosa que la mano de Dios levantándose y pidiendo un tiempo que soseguen de sus actividades, que comiencen a buscar su rostro, que comiencen a volcarse y a cambiar su rumbo y pedir que el Señor tome cuenta, ¿no? Y así el Señor utiliza, mire lo que hizo, utilizó una bacteria que no se ve a los ojos, que no se lo puede ver, una bacteria utilizó para doblegar al mundo entero. Qué impresionante es el poder del Señor. Ni las mejores naciones más poderosas, podemos decir así, tuvieron la oportunidad de salvarse de este virus. Cuanto más nosotros estando en estos lugares, más nos queda solamente pedir la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Dice, no entraron en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El versículo 5, otra vez, aquí dice, no entrarán en mi reposo. Y si vemos las escrituras, el apóstol Pablo le habla de un reposo, le habla de un lugar de reposo, de donde estar, poder reposar y llegar a un punto a donde descansar de todas nuestras obras. Y yo me pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Quizás estás cansado, estás agobiado por la situación, por la vida que llevas. Estás agobiado y no encuentras la salida, o no encuentras poder tener esa paz que estás buscando. Mas el apóstol Pablo aquí le estaba de un lugar de descanso, de reposo de todas nuestras obras. Qué lindo poder llegar allí. Yo cuando leía este pasaje de Hebreos, dice el pasaje que cuando llegaron allí, a aquel lugar a donde vivían aquellos jebuseos, aquellos hombres que eran gentiles, a donde el Señor comenzó a correr a aquella gente para que el pueblo de Israel reposara. Dice el pasaje que encontraron vides llenas de uvas, lugares y casas a donde ellos no lo habían construido, pudieron reposar y tomar aquellos lugares y poder descansar. Dice el pasaje, tierra que fluía leche y miel. Qué lindo, ¿no? Pero aquí dice el pasaje, seguimos leyendo el versículo 6, no estamos leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por tanto, dice, pues que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia, ¿no?
Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Si hoy estás escuchando esta palabra, quiero decirte, querido amigo, amiga, si estás escuchando y viendo este video a través de Facebook, quiero decirte que si estás escuchando que hay un Dios que salva, que sana, no endurezca tu corazón, confíale en Él, ábrele tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te dará la paz y la victoria, ¿no? Dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿no? Qué lindo este reposo que estamos esperando como iglesia del Señor. El pueblo de Israel, si bien es cierto, llegó a aquel lugar que el Señor le llamaba a llevar a descansarlo, mas queda un reposo para su pueblo, para aquellos que han aceptado al Señor en su corazón como su Salvador. Este reposo está allí cuando el Señor venga a buscar a su iglesia en las nubes, allá en el tercer cielo, a donde iremos a descansar con nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Amén. Es evidente que si Josué le hubiera dado un reposo al pueblo de Israel, no habría otro día, no se hablaría de otro reposo, más hablamos de un reposo que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procura, amigo, amiga, joven, jovencita, tú que me escuchas ya a la distancia, procura entrar a este reposo. ¿Y cómo lo vas a hacer? No se paga con dinero la salvación, no se paga con ningún tipo de obra. Dice el pasaje que es por gracia, que es por bendición de Dios, que es por su misericordia, y está en el simple hecho de reconocerle a Él como único suficiente Salvador de nuestras vidas, que Él limpie nuestros pecados y nos lleve y anote nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Dice el versículo 12, por último, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Yo no sé cuáles son las intenciones de tu corazón, cuáles son tu situación, mas el Señor te está hablando en esta noche de un reposo eterno que quiere darte, un reposo de bendición, un reposo a donde Él te estará dando la paz, el gozo que tú estás buscando. Amén. Esto quería compartirle con ustedes, queridos amigos, hermanos, y que nos escuchan allí en la distancia. Y vamos a hacer una oración. Primero vamos a cantarle al Señor con una adoración. Amén. Una adoración que tienen los hermanos preparado allí. Luego vamos a estar orando por todos los hermanos en esta noche, por todos los amigos y vecinos que nos escuchan en esta noche. Amén. Gracias por poder estar allí, escucharnos y acompañarnos. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche, que bendiga lo que hemos estado haciendo, que bendiga a los hermanos que están allí en su casa, en su lugar, en distintos lugares donde nos estuvieron viendo. Así que vamos a despedirnos con una oración. Amén. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor toque a la distancia, cualquiera sea la situación, si hay una necesidad allí de sanidad, una necesidad de cualquiera sea la situación, el Señor esté haciendo la obra en la distancia. Amén. Oramos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Señor, para adorarte, para glorificarte a ti. Señor, te rogamos, Señor, aleluya, que tú tomes control y estés tocando a la distancia, Señor, que tú estés tomando control, Señor, aleluya, de todas, Señor, aquellas situaciones, Señor, que este pueblo está pasando, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a la distancia, que tú estés tocando, Señor, aleluya, a todos los que nos estuvieron viendo y a los que nos han de ver, Señor, a través de este video, Señor, aleluya, tú estés tomando control, dominio. Te rogamos, Señor, aleluya, que si hay alguno enfermo en esta noche, Señor, tú estés poniendo tu mano de sanidad, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados y que en la cruz del Calvario
Calvario llevaste nuestras enfermedades. Señor, tú estés, Señor, aleluya, aquellos infectados, Señor, por este virus, Señor, aleluya, que tú estés poniendo tu mano de misericordia, que tú estés, Señor, haciendo tu obra, Señor, en la distancia. Señor, tu ángeles acampando alrededor de aquellos hombres y mujeres que temen de tu nombre. Te pedimos por las naciones de este mundo, por el pueblo, Señor, aleluya, por la humanidad. Señor, que esta situación sea, Señor, de bendición, y lo que ha acontecido, Señor, sea para bien en este tiempo. Que la gente y la humanidad pueda volver su rostro a ti, Señor, dejar de darte la espalda, Señor, y poder ponernos en ti, Señor, en la brecha, buscarte, Señor, en este tiempo. Señor, gracias por este momento, gracias por tu misericordia y por tu bendición, Señor. Bendice a la iglesia, a tu pueblo, a todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Permítenos entrar en el reposo, Señor, que tu palabra nos ha hablado en esta noche. Señor, de no caer en semejante, Señor, situación de desobediencia por no ir acompañado de fe en lo que hemos escuchado de tu palabra. Señor, bendice, Señor, la vida de todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que nos están escuchando. Tome control y dominio. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén.